Fundamentos físicos de la informática. Conceptos preliminares para el capítulo Fuerza eléctrica. Primero que todo debemos recordar el concepto de notación científica. La notación científica me permite expresar cantidades demasiado grandes o muy pequeñas en una forma más compacta. Veamos los ejemplos. 5,4 por 10 a la 8 es igual a 540 millones. 5 por 10 a la menos 3 es igual a 0,00005. Cualquier número lo podemos expresar en notación científica. Por ejemplo, 3500 será 3,5 por 10 a la 3. Y 0,000895 es igual a 8,95 por 10 a la menos 4. Observemos que la notación científica tiene dos partes. Un número que está entre 1 y 10. Por ejemplo, en el primer caso sería 5,4. El segundo caso sería el 5. En el tercero 3,5. Y en el cuarto 8,95. Estos números están multiplicados por una potencia de 10. Por ejemplo, 10 a la 8 o 10 a la menos 3. Esa es la forma en que se debe expresar un número. Nunca va a ser mayor que 10. Recordemos además algunas operaciones con potencias. Si tenemos dos números con la misma base y diferente exponente, los cuales se multiplican, por ejemplo, a elevado a la n por a elevado a la m, el resultado de multiplicarlos sería a elevado a la n más m. Podemos observar que se suman los exponentes y se conserva la base. Para nuestro caso particular trabajaremos con potencias de 10. Tenemos un ejemplo, 10 elevado a la 3 por 10 elevado a la 4. El resultado sería 10 elevado a la 3 más 4 o 10 elevado a la 7. En forma similar se realiza la división. Cuando vamos a realizar un cociente entre dos potencias que tengan la misma base y diferente exponente, se conserva la base y se resta los exponentes. A elevado a la n sobre a elevado a la m es igual a elevado a la n menos m. Un ejemplo numérico sería el siguiente: 10 elevado a la 6 sobre 10 elevado a la 4 es igual a 10 a la 6 menos 4. El resultado final sería 10 a la 2 o el número 100. Al realizar una resta de los exponentes puede darse el caso que el resultado final tenga un exponente negativo. Supongamos que la operación no era 10 a la 6 sobre 10 a la 4, sino al contrario, 10 a la 4 sobre 10 a la 6. Al realizar la operación tendríamos 10 a la 4 menos 6 y el resultado final sería 10 a la menos 2. Debemos tener en cuenta una propiedad en la cual utilizamos el inverso para expresar una potencia.
Por ejemplo, a elevado a la n sería igual a 1 sobre a la menos n. Miremos unos ejemplos numéricos. 10 elevado a la 4 es igual a 1 sobre 10 a la menos 4. Y 10 a la menos 3 sería 1 sobre 10 a la 3. Esta forma de expresar una potencia nos puede permitir realizar operaciones más fácilmente para simplificar alguna fracción o para ubicar la potencia en el numerador o en el denominador. Supongamos que tenemos 1 sobre 10 a la 3 y quiero que el 10 a la 3 esté en la parte superior como numerador o operando al numerador. Entonces escribiría 10 a la menos 3 y ya quedaría en la parte de arriba o en la parte del numerador. Otra operación que vamos a necesitar es cuando elevamos una potencia a otra potencia. En forma general tendríamos a elevado a la n y esto elevado a la m. El resultado sería a en la n por m. Debemos multiplicar los exponentes. Tenemos como ejemplo 10 elevado a la 3 elevado a la 2. El resultado sería 10 a la 3 por 2. Teníamos 10 a la 6. Tenemos otro ejemplo con un exponente negativo, 10 elevado a la menos 4, y esto elevado a la 3. El resultado sería 10 a la menos 4 por 3. Al multiplicar los exponentes tenemos 10 elevado a la menos 12. Y si aplicamos la propiedad anterior con el inverso, 10 elevado a la menos 12 sería 1 sobre 10 a la 12. Veamos un ejemplo en el cual aplicaremos todos los conceptos que anteriormente hemos detallado. La ley de Coulomb nos permite determinar la fuerza entre dos cargas puntuales. Se emplea la fórmula F igual a K por Q1 Q2 sobre R al cuadrado. K es una constante de proporcionalidad que siempre se la empleará en todos los ejercicios. Q1 es el valor absoluto de la primera carga, Q2 el valor absoluto de la segunda carga y R es la distancia entre las dos cargas. Vamos a observar cómo se han reemplazado los valores de cada uno de ellos. El valor de K es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. En este caso hemos tomado como ejemplo un valor de 3 microcoulombios para la carga 1 y 5 microcoulombios para la carga 2. Por lo tanto, al reemplazar, Q1 es 3 por 10 a la menos 6 coulombios. Q2 es 5 por 10 a la menos 6 coulombios. Y la distancia que separa las dos cargas es 3 por 10 a la menos 3 metros. Como observamos, R está al cuadrado, por lo tanto, elevamos todo el valor de R al cuadrado. Al realizar el ejercicio, multiplicaremos los números que acompañan la potencia de 10, en este caso 9 en el primer paréntesis, por 3 del segundo paréntesis, por 5 del tercer paréntesis. Y por otro lado multiplicamos las potencias de 10.
10 a la 9 del primer paréntesis, 10 a la menos 6 del segundo paréntesis y 10 a la menos 6 del tercer paréntesis. Al final hemos ubicado las unidades: newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, que sale del primer paréntesis, y de el segundo y tercer paréntesis, coulomb por coulomb sale coulomb al cuadrado. En el denominador ubicamos el resultado de elevar al cuadrado la distancia entre las cargas. Tendríamos 3 elevado al cuadrado y 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Las unidades también se deben operar de manera que metro también debe quedar elevado al cuadrado. Al realizar las operaciones, 9 por 3 por 5 es igual a 135. 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Sabemos que debemos sumar los exponentes. 9 por más menos 6 más menos 6 me da menos 3. Entonces el resultado sería 10 a la menos 3. Podemos cancelar coulomb al cuadrado y tendríamos newton por metro cuadrado. Y en la parte de abajo, la operación realizada al elevar al cuadrado, tenemos 3 al cuadrado 9, 10 elevado a la menos 3 elevado a la 2. Recordemos que debemos multiplicar los exponentes: menos 3 por 2, menos 6. El resultado es 10 a la menos 6. Y por último, metro cuadrado. En esta última expresión podemos simplificar metro cuadrado y el resultado sería 15 por 10 a la menos 3 newtons. Observen que el resultado del exponente de la potencia es 3, porque al realizar el cociente 10 a la menos 3 sobre 10 a la menos 6, se realiza una resta de exponentes que sería menos 3 menos 6, que sería menos 3 más 6, y eso es igual a 3 positivo. Otra manera de verlo sería el exponente, o mejor, la potencia de 10 que está en el denominador, podemos ubicarla en el numerador utilizando el inverso, de manera que 10 a la menos 6 en el numerador se convierte en 10 a la 6. Entonces tendríamos una multiplicación de potencias de 10. 10 a la menos 3 por 10 a la 6 positivo, y el resultado sería 10 a la 3.